Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en pleno infinito afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar en este sábado de Pascua el Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy. Es bien bonito. En el capítulo 6 de San Juan dice así. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subieron a una barca. Se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaún. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 28 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Es un evangelio precioso. Uno es que casi puede verlo, ¿verdad? Porque es todo tan fácil de imaginar. Sale de Tabga, ha sido la multiplicación de los panes. Un momento precioso. Jesús ha obligado a los discípulos a montarse en la barca y él se ha quedado despidiendo a la gente. Y entonces hace la descripción de la barca sin Jesús, ¿no? Y es una descripción preciosa, yo creo, que nos muestra lo que es la Iglesia sin Cristo, ¿no? Cuando no está Jesucristo en la Iglesia, por mucho que haya experimentado el milagro, porque vienen de experimentar un milagro en el que han tomado parte ellos, ¿no? Porque de hecho ha sido la multiplicación de los panes y Jesús como que los ha empujado a irse a la barca, cosa que también es muy bonita, porque cuando uno participa del milagro y es pieza clave, los apóstoles a fin de cuentas han sido pieza clave en el milagro de la multiplicación de los panes, porque Jesús le ha dado los panes a los apóstoles después de bendecirlos, y ellos han repartido, y en la medida que reparten aparecían más panes, ¿no? Entonces Jesús no les deja adueñarse del éxito del milagro, apropiarse de la gloria del milagro, sino que rápidamente los obliga a montarse en la barca para quitarlos de en medio, ¿no? Se queda él despidiendo a la gente, que la gente se quede impactada, o sea, la gente ha visto el milagro, es un milagro patente, ¿no? Como dice el Salmo. Y el caso es que ya se va haciendo de noche y va Jesús donde la barca, ¿no? Los discípulos se montarían en la barca comentando lo que ha pasado. Es un milagro muy fuerte, la multiplicación de los panes y los peces, y ellos han tomado parte directa en el milagro, ¿no? Y comentarían, y sería un momento precioso como de un cierto triunfo, ¿no? Donde con sus manos han experimentado el milagro porque han ido repartiendo y están como haciéndose eco de este milagro, y lo que comienza siendo una maravilla, montados en la barca, empieza a complicarse, ¿no? Siendo así que el trayecto que tienen que hacer es muy pequeño, porque de Tabga a Cafarnaún es muy poquito trayecto, es una esquinita, la esquina noroeste del mar de Galilea, brevísima, por tierra son 3 kilómetros, o sea que es muy pequeño, ¿no? Y el caso es que poco a poco va complicándose la situación. Al anochecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar, subieron a la barca y se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaún. Entonces dice, había ya oscurecido. Para San Juan siempre las indicaciones de la luz, ¿no? O sea, del momento del día de la luz, de la luminosidad, son muy importantes, ¿no? Entonces, había ya oscurecido. ¿Qué quiere decir? Que ya no están bajo la influencia tan directa del milagro que acaba de suceder, ¿no? No es un momento de luz enorme, ¿no? Como cuando el diálogo con la samaritana era la hora sexta de mayor luz. Aquí no, ya ha anochecido, ¿no? Como cuando Judas toma el bocado
y se va, y dice San Juan, era de noche, ¿no? Es la luz, ¿no? Ya no hay tanta luz. Indica un poco el poder de las tinieblas. Había ya oscurecido, ¿no? Esto nos pasa muchísimo, ¿eh? Participamos de los milagros de Jesús, pero con mucha rapidez se nos olvidan. Y entonces ha oscurecido ya, y entonces ya no está tan fácil o tan asequible el milagro, de una manera tan vistosa, el milagro ya ha oscurecido, ¿no? Ya ha oscurecido, ¿no? Había ya oscurecido, dice, ¿no? O sea, ya ha pasado el momento de luz. Jesús todavía no había venido donde ellos, segunda indicación. O sea, la primera es que la Iglesia en este momento ya no está tan bajo la acción del milagro. En segundo lugar, Jesús todavía no ha llegado donde ellos, ¿no? Entonces es una Iglesia que no tiene la presencia tan directa de Jesucristo, tiene el recuerdo del milagro de Cristo, pero ya se empieza a pasar. Esto no es nada raro que uno hace un retiro y de repente dice, ya no estoy tan bajo la influencia del retiro, ¿no? Ya no es tan bonito, o una peregrinación, ya no lo tengo tan visual, tan vivo, ¿no? Y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento. Esto también me parece muy bonito, ¿no? Y el mar comenzó a encresparse, ¿no? O sea, soplaba un fuerte viento, ¿no? Se supone, y así lo sabemos por otros evangelistas, ¿no? Sobre todo por San Mateo, que el viento le era contrario, ¿no? Entonces, la barca avanza pesadamente y hay una fuerza que le empuja para atrás. Esta es una descripción preciosa de lo que es la Iglesia en el mundo muchas veces, ¿no? Está en un mar encrespado, ¿no? El mar se va encrespando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el mar se convierte en un lugar inhóspito y donde se avanza difícilmente. Ese es el mundo, la descripción del mundo. Se avanza difícilmente por el mundo y el mundo, hay una moda, el viento de la moda, que sopla con fuerza y que es contrario, ¿no? Entonces, a uno le da pues un poco de pena la barquilla de Pedro, ¿no? Porque parece todo como en contra, ¿no? San Mateo era la cuarta vigilia de la noche, es decir, ya ha oscurecido, Jesús todavía no está ahí, están pasándolo mal, hay un momento como de falta de puntos de referencia porque no hay luz, de notar una fuerza potentísima en sentido contrario y ir zarandeado por el mar que se va encrespando, se va llenando de olas, ¿no? Entonces es como la pobre barca de Pedro, la pobre Iglesia está golpeada por todas partes, ¿no? Y no sabe muy bien cómo salir a flote. Dice, cuando habían remado unos 28 o 30 estadios, ya están dentro, unos cuantos kilómetros, ¿no? Dicen que son 5 o 6 kilómetros, ¿no? O sea, ya están muy dentro del mar. Ya no hay posibilidad como de volverse, ¿no? Están ahí remando, ¿no? Afanosamente, como pueden, tratando de salir a flote, con miedo del peligro de la vida. Ya no están pensando, qué bonito la multiplicación de los panes. Al principio era todo fenomenal, la multiplicación de los panes, lo que ha sido un milagrazo, igual que Moisés en el desierto les dio el maná, pues es una cosa muy tremenda ante tantísima multitud y tal, ¿no? Y poco a poco irían diciendo, bueno, y fenomenal la multitud, qué maravilla, pero ¿cómo salimos de esta? Que es que la barca se va a pique, ¿no? Y ya no recuerdan con tanta facilidad los milagros de Dios. Los milagros empiezan a ser muy lejanos. El mismo Jesús lo perciben como muy lejano. De hecho, Jesús va viniendo hacia ellos y no lo van a reconocer. Estos que tenían como una presencia muy fuerte, ¿no? Del Señor, porque le han visto hacer milagros un poquito antes, ¿no? Pero con mucha facilidad, montados en la barca, con el afán de sobrevivir, de ir avanzando, uno empieza a percibir a Jesucristo como alguien muy lejano, ¿no? Y tan lejano se hace que cuando llegue no lo van a reconocer, ¿no? Y dice, estamos en esa situación de lejanía de Dios, tal, con el mar encrespado, ¿no? Han remado 25 estadios. Dice, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, ¿no? Es duro esto, ¿no? Porque Jesús se acerca a la barca un poco como a socorrer a los apóstoles. Jesús se acerca a la barca con deseo de, pues lo que ha hecho siempre, ¿no? De compartir la vida con ellos, ¿no? De participar de sus angustias, de sus inquietudes, ¿no?
están ahí remando afanosamente, Jesús lo ve y Jesús viene a socorrerlos, ¿no? Y se dirige directo a la barca, ¿no? Y ellos tuvieron miedo y se ponen a gritar de miedo, pensando ver un fantasma, pero se ponen a gritar de verdad, de miedo, ¿no? Y el pobre Jesús es recibido con gritos de miedo, ¿no? Se ponen a gritar de miedo, ¿no? Tuvieron miedo y se ponen a gritar, ¿no? Dice, pero él les dijo. Y aquí me sorprende que en los sinópticos, perdón, que San Juan haya quitado una palabra de los sinópticos, ¿no? En los sinópticos dice, les dijo 3 palabras, ánimo, soy yo, no temáis, ¿no? Ánimo, soy yo, no temáis. Esas palabras, la primera palabra que falta en San Juan, ánimo, a mí me parece clave, es recuperar el coraje, la fuerza, ¿no? Quizá a lo mejor en San Juan no se pone porque como que da la sensación que el propio San Juan que como que entiende que la presencia de Cristo ya es ilusionante, entusiasmante para ellos y ya está, ¿no? Ánimo. Pero en los sinópticos lo dice ánimo. En San Juan dice 2. Soy yo, no temáis, ¿no? Que son 2 palabras muy animantes, valga la expresión, ¿no? Porque soy yo soy el que soy, es la presencia de Dios en medio de la dificultad, Dios que se manifiesta cuando se hace difícil avanzar, Dios que viene a ti en medio de tu dificultad, no te saca de ella, sino que viéndote avanzar con pesadumbre, viéndote en un mar encrespado, viéndote que el viento es contrario, viéndote que está todo muy oscuro, en ese momento el Señor viene a socorrer, viene a acompañar la fragilidad, ¿no? Pero no te saca de la fragilidad para encontrarse contigo, sino que allí en esa fragilidad parte a tu encuentro, ¿no? Entonces, soy yo soy el que soy, ¿no? Y soy Dios, ¿no? No temáis, ¿no? No temáis, que siempre es el signo de la divinidad, ¿no? Soy yo, no temáis. En el fondo es como el resumen de lo que es la vida cristiana. Si soy yo, está Dios por medio. Y si está Dios por medio, ¿por qué tengo que temer? Soy yo, no temáis, ¿no? Ánimo que soy yo, no temáis. Dicen los sinópticos. A mí son frases escritas que me fascinan y que me podría pasar horas y horas y horas y horas contemplando, porque creo que pocos mensajes son tan ilusionantes como este. En boca de Dios, soy yo, soy Dios. No temáis, Altira, ¿no? Ánimo que soy yo, no temáis. Dice, quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra, ¿no? Y ya en lugar donde se dirigían, ¿no? Y es bonito, ¿no? Porque, bueno, ahí se han sacado toda clase de interpretaciones racionalizantes del milagro, diciendo que claro, que seguramente como estaban tan cerca de la orilla, Jesús anduvo por la orilla y pensaron que estaban andando sobre el agua. Bueno, que intenten explicarlo como quieran, ¿no? Pero de hecho, uno sigue creyendo que el Señor se aparece, ¿no? Para animar, para fortalecer, para ilusionar, no para hundir, ¿no? Entonces, en medio de la confusión, de la dificultad, sin sacarnos de ella, que a veces uno le escandaliza porque dice, Señor, hombre, si eres tú, sácame de la dificultad. No, es que el Señor no quiere quitar nada de emoción a nuestra vida. No quiere quitarle ni esto de complejidad a nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque nos quiere mucho y quiere que la saboreemos a fondo, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué haces en medio de esa dificultad y en medio de esa confusión y en medio de esa situación en la que todos querríamos que nos sacase Dios? Dios lo que hace es meterse en ella, para que en ella podamos encontrarle. Y entonces viene andando, que esto a mí me parece cómico, pero si sabías que le agobiaba tanto a los discípulos el caminar sobre las aguas, no vengas andando sobre las aguas porque nos matas del susto, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, no? Como dice que creyeron un fantasma y se pusieron a temblar y a gritar de miedo. Y, claro, en el fondo, bueno, pues deseamos encontrarnos con el Señor, pero nos da como un cierto temorcillo, ¿no? Encontrarnos con Él, y sin embargo es necesario, ¿no? Que yo me encuentre con Jesucristo y que Jesucristo se encuentre conmigo, es necesario, ¿no? Que participe de su vida divina, es necesario, ¿no?
es necesario. Bueno, entonces, es muy bonito porque en ese momento viene andando sobre las aguas, pero no es una aparición, es el mismo. Es el mismo, a pesar de que la Iglesia nos pone en Pascua, es el mismo. Entonces, ¿qué nos puede querer decir esto? Pues que es necesario que se dé el encuentro con Cristo en medio de la confusión y de la dificultad en la que podemos estar viviendo, ¿no? Porque a veces pensamos que para poder encontrarnos con Cristo hace falta haber solucionado los problemas de las situaciones, tener todo controlado, y no. Para encontrarse con Cristo hay que encontrarse con Cristo, y ya está, hay que dejarse encontrar por Cristo. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque el Señor se quiere encontrar donde sea y como sea con nosotros. Y ya está, ¿no? O sea, no necesita que haya como una situación de una bondad especial, una familiaridad especial, una cercanía especial. No hace falta. Porque Él viene... Es bonito esto, ¿no? Él viene a encontrarnos en el lugar en el que nos encontramos. Los discípulos están en la barca, parece que ya se han olvidado del éxito de la multiplicación de los panes, ya no tienen tan frecuente, tan presente la figura de Jesucristo, y entonces se hace un poco lejana, y ahí va el Señor a socorrernos, a aparecernos, a entregársenos, a fortalecer el amor. ¿Para qué? Pues para que no sucumbamos a una sensación de lejanía de Dios, a un, como un estar lejos. No, está, el Señor está, ya está, ¿no? Entonces, es bien bonito esto, ¿no? Porque el Señor viene a la dificultad, ¿no? Viene a la confusión, viene al absurdo, y lejos de donde el Señor debería estar normalmente, ¿no? O sea, pero va a socorrer, va a buscar, ¿no? O sea, siempre se dice que en la Pascua, cuando Cristo resucita, tiene un oficio de consolador, el oficio de consolador de Cristo resucitado, ¿no? Pero yo creo que este oficio de consolador va mucho más allá, porque no solamente es consolar a los desconsolados, sino fortalecer a los flojos en la fe, ¿no? Y bueno, pues eso, o sea, que al final lo que buscamos es que el Señor nos ayude a crecer y a construir, ¿no? A crecer y a construir, ¿no? Entonces, el Señor viene buscándonos para ayudarnos a crecer, buscándonos como para serenarnos, para superar. De hecho, una cosa preciosa también es que Cristo les da como la capacidad de mirar el sufrimiento y la muerte con serenidad, de mirar los acontecimientos de la vida con serenidad, no solamente hacer una lectura creyente de los acontecimientos, sino a la vez vivirlos con misericordia, con sinceridad, para que el Señor pueda actuar en nosotros. Y ya está, ¿no? Sin pensar que esto tenga que tener otra intención, ¿no? Es bonito pensar eso, ¿no? Cristo resucitado viene a mi encuentro en las vicisitudes en las que me encuentro, ¿no? O sea, no me saca de aquí, de esta situación para llevarme a otra, no. En las mismas vicisitudes en las que me encuentro, allí el Señor viene como a buscarme, viene el Señor como a fortalecerme, viene el Señor pues a gozar conmigo al final, ¿no? A hacerme ver que la vida cristiana es una vida con Cristo vivo, como decía Luis María Mendizábal, con esa expresión tan suya y tan preciosa, ¿no? Es un Jesucristo vivo de corazón palpitante, que está encima del altar y que quiere encontrarse conmigo. Y entonces, pues yo también quiero encontrarme con Él, salgo al encuentro del Señor, no me quedo parado como, como contemplando una situación. No. Es necesario trabajar ese encuentro real, ¿no? con Jesús, que se da a través de los más sencillos y los más pequeños, ¿no? Pero que hay que custodiarlo, no se puede echar en el olvido, y no hay que custodiarlo, y sobre eso construir nuestra vida. Un mirar a la realidad que hay de la Iglesia, ¿no? Y ahí en esa realidad de la Iglesia reconocer y descubrir pues esa presencia del Espíritu Santo que la va haciendo avanzar, que la hace avanzar por caminos insospechados por los que nunca se metería y para los cuales no se creía capacitado por haber nacido allí, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que sí, que hay esta capacitación de fondo mucho más fuerte de la que dependemos nosotros. Bueno, pues que nos ayude el Señor a vivir con esta mirada
de eternidad, sobre todo los acontecimientos más complicados, poniendo nuestra vida en manos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.